Estimados colegas del Ilustre Colegio de Abogados del Callao, participantes todos, tengan ustedes muy buenas noches. Continuando nuestras conferencias virtuales, en esta oportunidad nos honra con su presencia un destacado docente y abogado, quien es el doctor David Efraín Misari Tarpoco, quien nos disertará el tema la crisis de la cultura jurídica en el Perú. No sin antes debemos hacer mención, una pequeña síntesis de la hoja de vida de nuestro expositor. El doctor David Efraín Misari Tarpoco es abogado, docente, escritor y filósofo peruano. Maestría en docencia universitaria, curso especializado de filosofía, Universidad Antonio Ruiz de Montoya y Facultad de Teología de la Pontificia Civil de Lima. En tal sentido, le damos la más cordial bienvenida a nuestro expositor. Adelante, doctor, cuando tenga bien. Muy agradecido, doctor Hernando, por la presentación y las palabras hacia mi persona. Al igual también agradecer a todos los oyentes, a la audiencia en general, por estar aquí en esta jornada de derecho cultural, vamos a denominarlo así. Ya en un momento vamos a saber por qué. Ya que en la actualidad muchos abogados estamos más abocados al ejercicio procesal, a ser litigantes, a llevar casos, revisar expedientes, pero muy poco espacio o quizá muy poco tiempo le dedicamos también a seguir formándonos de manera cultural. Y ojo, cuando digo formándonos de manera cultural, no me refiero solamente a conocer un poco de poesía, un poco de arte y por aquí una que otra obra literaria. No necesariamente es esa la formación que como abogados debemos mostrar o tener, sino también hay una formación cultural jurídica que es propia de los abogados. Y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, para ello voy a permitir compartir unas imágenes que acá tengo en una diapositiva y así ver qué puntos son los que realmente necesitamos reforzar o quizá conocer para adquirir la cultura jurídica que nos hace hoy en día tanta falta. Veamos entonces a continuación el tema. Ahí lo tenemos. ¿Por qué he denominado la crisis de la cultura jurídica en el Perú? Porque efectivamente, más allá de los tiempos pandémicos en los que estamos nosotros inmersos, también adolecemos de una falta de pulcritud, de una falta de ética y, ¿por qué no?, de una falta también de conocimientos jurídicos necesarios y elementales para que sigamos creciendo como profesionales del derecho. No se trata que el abogado tiene que ser un erudito o un ratón de biblioteca, devorarse todos los libros posibles y ser quizá orgulloso de todo lo que sabe y no compartirlo con nadie. No se trata de eso. Al contrario, se trata de adquirir los conocimientos necesarios para reflejarlos con nuestra persona hacia los demás. ¿Y cómo? A través precisamente del ejemplo. La enseñanza, el ejemplo, son las dos ventanas que un abogado debe empezar a perfilarse de concretar en su vida. Vivimos en una crisis cultural tremenda a nivel nacional, pero también vivimos una crisis de la cultura jurídica. Vamos a ver cuáles son estos puntos de la crisis en nuestro país. Los objetivos van a ser dos. Primero, identificar estos problemas, pero después no se trata de quedarnos con el problema, sino se trata de darle soluciones. Plantear algunas propuestas de solución para que nosotros, como profesionales del derecho, empecemos a adquirir esta cultura que he venido explicando. Muy bien.
Quisiera empezar con una frase del filósofo Jean-Paul Sartre, filósofo francés existencialista, pareja de Simone de Beauvoir. Yo creo que ya varios conocen a Sartre, ¿no? El autor de la obra La náusea, por ejemplo. Pero también Sartre, en su filosofía, tiene la siguiente postura. Cuando el hombre se da cuenta de su pequeñez en el mundo, entonces ha comprendido parte del significado de la vida. ¿Cuál es este significado? Emprender el camino a un conocimiento mayor. ¿Cómo es esto, dirán? ¿O qué relación guarda con el derecho? Guarda muchísima relación. No en vano lo he citado en mi obra El camino del jurista en la página 23. ¿Cuál es la relación entonces de este conocimiento, de este camino? ¿Saben cuál es? Que como abogados no debemos conformarnos ni quedarnos dormidos en nuestros laureles, como dice la frase popular. Al contrario, una vez que empecemos a destacar en nuestra carrera, empecemos a ejercer bien la profesión, debemos seguir capacitándonos, debemos seguir aprendiendo, debemos seguir conociendo. La carrera de abogado no acaba una vez que te dan el título, por si acaso. El título es como la licencia para ejercer la profesión. Pero no quiere decir ya, tengo mi título, listo, ya soy lo máximo, me quedo ahí. No. El título es el medio para ejercer nuestra carrera. Pero los conocimientos, la cultura, ese bien mayor o ese sumo bien, como decía Aristóteles, radica en aprender más. Por eso hay cursos, talleres, cursos de formación, diplomados, ¿o no? Y estamos constantemente capacitándonos, porque sabemos que en derecho, si algo tenemos en claro, es que las leyes siempre tienen derogaciones, modificaciones, agregados, abrogaciones. Entonces, o salen nuevas leyes, se crean nuevas leyes. Entonces, tenemos que estar constantemente actualizando, constantemente capacitándonos, constantemente formando. Pero así como en el aspecto procesal nos formamos, hay un montón de cursos de derecho penal, procesal civil, derecho laboral, tributario, para gusto de cada quien y para materia o especialidad también de cada quien. Hay un montón de cursos. Pero ¿por qué en nuestro país no existe alguna institución que se preocupe realmente, como en Argentina, en Chile, en España, en Colombia, para no irme hasta España, hablo de Sudamérica, Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Brasil? ¿Por qué no también capacitarnos en formación cultural jurídica? ¿Por qué no? ¿Por qué no sacan diplomados de Derecho Romano? ¿Por qué no sacan diplomados de Filosofía del Derecho? Conozco a varios abogados que solamente piensan que existe en la filosofía del derecho dos corrientes, el positivismo jurídico y el justnaturalismo, y no hay más. Totalmente equivocado. El justnaturalismo como el positivismo es solamente la punta de un iceberg. ¿Pero qué? ¿Acaso no existía una escuela evológica del derecho de Carlos Cosío? ¿Acaso antes del positivismo jurídico no estaban las escuelas historicistas del derecho? ¿No existía una escuela humanista del derecho? Y ahora, no solo las escuelas, ¿acaso también no existieron teorías en el derecho? Ah, sí, la teoría pura del derecho de Kelsen. Y abogados que creen que Kelsen es lo máximo. No han leído a George Pukta, no han leído a Savigny, no han leído a Rudolf von Jhering, no han leído a Carl Smith, no han leído a Karl Larens. Bien. Y así puedo mencionar más filósofos del derecho. Pero los han leído, los han estudiado. No, a mí no me interesa eso. Yo solamente veo lo que es argumentación jurídica, sobre todo en la litigación penal, que está muy de moda. Litigación oral, litigación penal. Perfecto. Pero ¿por qué no complementarlo con argumentación jurídica de las escuelas, por ejemplo, solamente por ejemplo, de Stefan Tulmin? La argumentación de Shane Perelman, que usa la retórica también para el abogado. ¿Por qué no complementarlo con la argumentación de Neil McCormick?
el pensamiento jurídico de Ronald Wortley, el concepto de derecho de Herbert Hart. O sea, ¿dónde está la cultura entonces? Si creemos que solamente Kelsen es el único filósofo del derecho, no hemos leído nada. Es como pensar que Sporting Cristal es lo máximo acá en el Perú, sin saber que en el mundo existen otros equipos: Manchester United, Bayern Múnich, Barcelona, Real Madrid, Juventus, Milan, etc. ¿Vieron? El mundo es tan grande y el derecho es muy, pero muy amplio. Así como hay novedades en el derecho penal, en el derecho civil, también hay novedades en la filosofía del derecho. No piensen que filosofía del derecho solamente son esos libros viejos que están ahí empolvándose, que nadie les da bola y nada más. No, hay libros actuales de filosofía del derecho. Es más, dentro de unos meses yo pienso publicar un libro sobre filosofía del derecho, con conocimientos actuales, ¿sí? Críticas, análisis a las obras. Pero ¿por qué no nos preocupamos por esta parte? Bien, veamos entonces rumbo a ese conocimiento mayor que nos hablaba Jean-Paul Sartre. Identifiquemos primero los problemas de la crisis jurídica en el país. Acá he nombrado, mejor dicho, he enumerado, no he nombrado, he enumerado 6 problemas. Pero ojo, 6, pero hay más, ojo, hay más. Pero 6 problemas. Primero, la falta de investigación por parte de los abogados. 2, la falta de estudios clásicos del derecho. 3, no estudiar latín. 4, facultades de derecho que retiran cursos históricos y filosóficos de su plan curricular. 5, la falta de lectura. Y 6, la falta de publicaciones. Ojo, vamos a desarrollar ahora punto por punto. ¿Por qué falta de investigación? Y ahí tenemos un personaje. Ya en unos momentos voy a mencionar quién es, no se preocupen. Falta de investigación. 4 aspectos. Actualmente, muchos son los abogados que ya no investigan temas de derecho. Son pocos, son escasos los que se preocupan por analizar un problema jurídico y escribir un artículo. 2, en las universidades no se promueven, lamentablemente hay que decirlo así, eventos para que los estudiantes de derecho investiguen. A los estudiantes nos llenan de cursos. Ya, profesor, usted enseña este curso, explíquele y listo. Pero ¿por qué no armar talleres de investigación jurídica? Grupos de investigación jurídica desde la universidad, ojo, para todas las materias. Un grupo de investigación jurídica para ámbito penal, un grupo de investigación jurídica para el ámbito civil, uno para el laboral. ¿Y por qué no un grupo de investigación jurídica de 4 o 5 personas de filosofía del derecho? Y estos grupos al final se reintegran, se retroalimentan y al final sacan un expositor para dar una conferencia, una ponencia sobre una investigación novedosa. ¿Por qué no? 3. El Colegio de Abogados, hablo de algunos colegios, no todos, debería también impulsar una manera más frecuente de reconocer que la investigación jurídica es necesaria. Armar quizá un área, un departamento de investigación jurídica dentro de un colegio de abogados. Sería extraordinario. Reunir a los mejores docentes, a los mejores investigadores, a los mejores catedráticos, a los mejores abogados, pero que eso sí, que estén dispuestos a aportar. 4. Las instituciones jurídicas también deberían apoyar e incentivar talleres de investigación jurídica. Claro que sí. Pero ¿saben cuál es el meollo de todos estos aspectos que estamos viendo? Quizá muchos abogados quieren investigar, quizá muchos estudiantes también quieren publicar un artículo, pero hay un problema. No saben cómo redactar un artículo jurídico. No saben las normas APA. No saben el sistema de citación humanista. Entonces, si yo no sé citar, yo no sé cómo mencionar mis referencias biográficas, cómo estructurar mis párrafos de la investigación, cómo elaborar mi resumen, mis palabras claves, entonces no voy a poder investigar. Y por eso es necesario que existan instituciones que promuevan talleres o cursos de investigación jurídica. Así, hasta el momento no he visto una institución que lo haga. Pero bueno, sigamos. Y recuerden este personaje,
al final voy a mencionar quién es con nombre y datos todavía. Segundo personaje, miren, acá hay otro. Falta de estudios clásicos del derecho. La pregunta es, ¿sabe el abogado sobre historia del derecho? Yo acepto que un abogado, por la misma carrera, por el mismo litigio, conozca muy bien la parte procesal. Quizá está llevando un caso, nulidad de contrato, obligación de suma de dinero, tercería, o está llevando un caso penal, que es complejo. Investigar, presentar los medios probatorios, o sea, es todo un análisis. Pero aparte de la actividad procesal, ¿conoce el abogado la historia del derecho realmente? Porque tengamos en cuenta algo. Tenemos una especie, ojo, digo una especie de competencia, los tinterillos. Aquellos que no han estudiado derecho, pero pueden tranquilamente asesorarte o redactar tus demandas. Claro que después buscan la firma de un abogado, pero incluso hay tinterillos que la práctica lo tienen acá. Así como 2 por 2 es 4, tinterillos ya sabe cómo redactar los fundamentos de la demanda, sabe cómo argumentarlos. Entonces, ¿qué sucede? Puede estar un tinterillo más preparado que un abogado, sabe lo que le falta al tinterillo, saber historia, saber filosofía del derecho, saber argumentación jurídica. Y el abogado, por la carrera, lo debe tener. El abogado debe prepararse en ello, cosa que el tinterillo queda de lado. Bien, porque si el abogado no sabe y es un experto proceduralista, podría llegar en algún momento a estar al nivel del tinterillo, que también sabe muy bien la parte práctica, por la experiencia, por conocimiento empírico. Pero entonces, ¿qué sucede? Bien, el abogado conoce las grandes obras clásicas del derecho del siglo XVII. ¿Cuántos de ustedes han leído alguna obra de Hugo Grocio? Ojo, leído, no solamente se trata así, creo que Hugo Grocio, padre del derecho internacional, y escribió sobre el derecho de la guerra y la paz. Está bien, eso lo conocemos todos, pero ¿sabes cuántos capítulos tiene esa obra? ¿Sabes en qué año Grocio publicó esa obra? ¿Sabes bajo qué medios en Holanda del siglo XVII Grocio disertó esa obra? Y ahora no es la única obra de Grocio. Hay una obra también, Mare Liberum, sobre la libertad de los mares. Muy usada, muy reconocida la obra, precisamente para este problema que Perú tuvo hace varios años con Chile por las 200 millas de mar peruano. La libertad de los mares, Mare Liberum. En la obra de Grocio está la clave. Pero lo conocemos. Hemos leído a Samuel Pufendorf sobre su obra De Jure Natura et Gentium, del derecho natural y de las gentes. Hemos leído a Francisco Suárez, al maestro de Grocio, Francisco de Vitorio. Hemos leído a Molino. Hemos leído a Cristian Tomasius sobre la diferencia entre el derecho y la moral. Hablo de obras del siglo XVII. Eso es filosofía del derecho pura. No, qué pesado, esas obras son aburridas, me duermo, me da sueño. ¿Para qué conocer? Qué aburrido. Precisamente como abogado sería lo primero que debemos conocer, para entender mejor el actual derecho. Queremos conocer fuente de las obligaciones, el derecho de contratos. Léase la obra de Jean Domat, el francés, del siglo XVII. Bien. Queremos conocer el derecho procesal civil. ¿De dónde salió el juez y las partes? ¿De dónde? El demandado y el demandante. ¿De dónde sale esta figura? Ah, eso es teoría del proceso. Claro, pero ¿de dónde se origina? Nos remite hasta la obra del siglo XII, Bulgarius, en su obra de Summa Judicis, que está en latín, todavía no traducido. Bien, hay muchas obras más. 3. El abogado posee conocimiento sobre los grandes juristas de la historia. Ajá. ¿Saben quién es ese personaje que están viendo ahí en una esquinita? Se llama Bartolo de Sassoferrato. Y es, hasta el día de hoy, el jurista más influyente de todos los siglos. Ojo, así como dicen que Pelé o Maradona es el mejor jugador de todo el mundo del siglo de fútbol, ya, Bartolo de Sassoferrato es el jurista más influyente de
todos los siglos. O sea, Kelsen a su lado es un Chancay a 20. Y Bartolo vivió en el siglo XII a siglo XIII. ¿Vieron? Bartolo escribió grandes obras. Falleció joven, falleció a la edad de 39 años. Pero desde sus 16 a 17 años ya escribía obras jurídicas. A sus 25 años ya tenía como 5 obras terminadas y daba cátedra en la Universidad de Bolonia. Bartolo Sosferrato. ¿Quieres conocer los principios del derecho constitucional? Léete la obra de Bartolo Sosferrato. Antes de ir hasta Juan Sin Tierra, sobre el habeas corpus, léete la obra de Bartolo Sosferrato. Pero seguramente vas a tener una dificultad. No la vas a entender. ¿Por qué? Porque está en latín. Y las traducciones, solamente hay traducciones al alemán y al francés. Ni siquiera hay en italiano, menos en castellano. Tienes que conocer latín si quieres leer la obra de Bartolo. 4. El abogado cuenta con una formación humanista. Qué interesante, ¿no? ¿Estamos preparados para alimentar nuestra cultura jurídica, poseer el conocimiento humanístico, la formación que necesitamos? ¿Cuántos de nosotros estamos realmente preparados para ello? Bien, sigamos. Hablaba de latín, precisamente. No estudiar latín. Uno de los grandes errores al enseñarnos derecho romano es no enseñarnos primero latín. Es como que yo a usted le quiera enseñar inglés jurídico o inglés técnico sin enseñarle primero inglés básico. O sea, es simple, no me va a entender. Entonces, ¿por qué antes de enseñarnos derecho romano, aunque sea como un curso electivo, estudiar latín 1 o latín 2? Ustedes sabían que Jorge Eugenio Castañeda, el maestro que en paz descanse, Carlos Fernández Garego, León Barandarián, el autor del libro de Nulidad de Acto Jurídico, Eduardo Couture, el uruguayo de los 10 mandamientos, Ángel Osorio, el español, autor del Alma y la Toga, y puedo seguir mencionando más juristas reconocidos o políticos que aportaron al derecho, todos ellos sabían latín, por si acaso. Todos ellos sabían latín. ¿Por qué? No solamente hay que aprender latín para aprender derecho romano, sino que el latín es la lengua muerta, ojo, por excelencia en la cultura jurídica. Quizá es lengua muerta para los demás, pero para los abogados es una lengua viva. ¿De dónde cree que nacen los aforismos jurídicos? Los principios del derecho, las locuciones latinas, ad solenitatem, ad limine, aquo, adquem, a fortiori, nullum crimen sine lege, pacta sunt servanda. ¿De dónde cree que salen? De latín. Y ahora, muchos piensan que como es latín, todo sale de Roma. Grave error. Grave error. Hay muchas locuciones, muchos principios del derecho en latín que no necesariamente salieron de Roma, por si acaso, señores. Salieron de los juristas medievales, del derecho medieval, del siglo XI al siglo XIV, siglo XV. Varios principios salieron de ahí, no necesariamente el derecho romano. Claro, si hablamos de un 100%, el 75% es derecho romano, eso nadie lo niega. Pero hay un 25% que nace del derecho medieval. De los juristas, como venía mencionando, Bartolo Sosferrato, Hugo, Jacobo, Bulgarus, Irnerio. Entonces, tenemos que entender que parte de nuestra cultura jurídica nace de estas obras antañas. Y no hay que despreciarlas. El hecho de que sean obras antiguas no significa que ya no hay que darle bola. Al contrario. Más bien, cuando uno lee estas obras antiguas, créanme, tiene más luces para conocer e interpretar el derecho actual. Porque va a la fuente, va al origen. Ya conoce. Entonces, por ello, todo abogado debería aprender, aunque sea, nociones básicas de latín. Y esa fue también la motivación que cuando estudié Derecho, mi profesor de Derecho Romano, el doctor Marco Bonilla, despertó en mí esa chispa
de aprender latín, para entender mejor, no solamente quedarme con el significado jurídico, sino literalmente. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la palabra acuo no necesariamente se refiere al juez de la primera instancia o al juez superior? Esa es la interpretación jurídica del latín. Pero en el latín, de manera literal, acuo significa del cual, al cual. Bien, no significa juez. Juez en latín es judex. Juez es judicis, en plural. Y hay casos, hay funciones, hay declinaciones, hay conjugaciones en latín. Es por eso que a veces uno se confunde, ¿no? Cuando explora un poco el latín, dice, pero ¿qué? ¿Por qué dice rosae, rosis, rosan, rosau? O sea, ¿por qué acaban con esas terminaciones? Porque hay casos, nominativo, genitivo, dativo, ablativo, acusativo. Entonces tengo que citar el caso de la palabra para entender la traducción del latín. Pero ¿cómo sé yo eso? Estudiando latín. Estudiando latín, usted ya no va a necesitar de un traductor para leer esas obras. Lo va a leer en latín mismo. 3. En el país deberían existir más instituciones que promuevan el estudio de la lengua latina aplicada al derecho. Claro que sí. Es por eso que el 15 de febrero, pueden tomar nota, en el Centro de Formación Cultural Peruano Internacional, estamos dictando con un profesor, colega mío y gran amigo, el curso de latín para abogados. Si están interesados, al final les puedo dar una referencia. Pero el 15 de febrero empieza. 4. El abogado debería preocuparse por conseguir obras sobre latín jurídico. Así es. Si ustedes ven esta parte de mi biblioteca, lo que está señalando con mi mano, todo eso son obras en latín. De verdad. No tendría por qué mentir. Son obras en latín. Algunas con traducción, otras con aparato crítico, otras sin traducirse, pero son obras en latín. Las tuve que comprar para estudiar y aprender y ejercitar algo. La pregunta es, si uno puede hacer eso, ¿por qué usted no? No le digo que tenga una biblioteca de puros libros en latín, por si acaso, pero al menos tenga las obras principales, a Cicerón en latín, a Grocio en latín, a Búlgaro en latín, a Pufendorf en latín. No se quede solamente con una obra. Entonces, ahí viene el punto. Facultad de Derecho. También, la crisis de la cultura jurídica la tienen, en parte de gran culpa, la Facultad de Derecho. ¿Por qué? Porque cada vez quitan de plan curricular cursos como Historia del Derecho, Filosofía del Derecho Romano, Sociología del Derecho. Yo les comento algo. En las épocas que yo era estudiante de Derecho, me enseñaron un curso llamado Antropología Jurídica. Incluso por aquí tengo libros todavía. Antropología Jurídica. Hoy en día ya no existe. Ya no existe. Me enseñaron Sociología del Derecho. Creo que ahora, en algunas, no sé, en otras ya no. Derecho Romano. En algunas facultades, en otras ya no. Filosofía del Derecho. Y la típica. ¿Por qué a muchos no les gusta o no les gustó la filosofía del derecho? Porque en la universidad tenían la mala costumbre de que la persona que enseñaba filosofía del derecho era un profesor que pasaba los 60 años. O sea que prácticamente iba a dormir nada más en la clase. Y no se aprendía nada. Eso pasa por no buscar profesores jóvenes, que también manejan muy bien la filosofía del derecho. Y para estudiar la filosofía del derecho se tiene que empezar estudiando la filosofía jurídica de los griegos, por si acaso. ¿Pero qué, profesores? ¿Existían abogados griegos o juristas griegos en la época antigua? No puede. Pero créanme que Platón, Aristóteles, Sócrates, Gorgias, Calícles y muchos otros filósofos o sofistas aportaron también con conocimiento jurídico, siendo filósofos, pero aportando al derecho. Es por eso que también estoy trabajando en esa obra. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay esto? Porque parece que a las universidades, algunas, o alguna facultad de Derecho, más les interesa lucrar con los bolsillos que otorgarle conocimiento a los alumnos. No, ¿para qué al alumno? ¿Para qué le vas a dar estos cursos aburridos? ¿Para qué, no? ¿Para qué? Bien, falta de lectura. Ah, acá hay un personaje interesante también ahí. El nombre es Minucio Félix.
pero ya les voy a explicar quién es. La falta de lectura sería quizás el punto más importante para la crisis jurídica en nuestro país. Hemos llegado al talón de Aquiles. Abogados que ya prácticamente no quieren leer, más están en Netflix, Instagram, redes sociales, TikTok, memes, WhatsApp. Pasan 4 o 5 horas en el WhatsApp conversando con los amigos o con la persona que quieren, o con la persona que les gusta. Pero qué lindo sería que también pasen 4 o 5 horas investigando o leyendo obras jurídicas. Sería hermoso, ¿no? No digo que el abogado tenga que ser 100% estudio todo el día, no. Hay que también saber divertirnos, recrearnos, pasear, salir, conversar con las amistades. Pero también tenemos que dedicar un tiempo a la lectura. Tenemos que dedicar un tiempo al cultivo de la lectura. Se pierde mucho tiempo en las distracciones. Séneca, ¿qué decía? El hombre se queja de que le falta mucho tiempo para hacer más cosas, pero está equivocado. El hombre no se da cuenta que pierde mucho tiempo haciendo sandeces. Bien, por no decir otra palabra. En realidad no es que te falte tiempo, sino que el hombre pierde mucho tiempo haciendo tonterías. Y es lo que sucede. Los abogados deberían leer obras literarias, jurídicas y textos filosóficos de derecho. Claro que sí. Yo no te digo que leas Romeo y Julieta, Hamlet, quizá Don Quijote de la Mancha, que estaría muy bien que lo leas, pero también estamos hablando de una cultura jurídica. Entonces busca obras literarias con contenido jurídico. Y acá te doy algunos nombres. Busca las obras de Marco Labión, busca las obras de Bartolo Sessoferrato, busca las obras de Cicerón, busca las obras de Frontón, abogado romano. Por si acaso, Cicerón no era el único abogado romano. Mucha gente también piensa que como Kelsen, Cicerón también es lo máximo. Hubieron mejores que Cicerón. Tenemos a Marco Anticio Labión, tenemos a Marco Cornelio Frontón, gran abogado y político y orador romano, que tranquilamente lo veían a Cicerón como un alumno. Tenemos a los hermanos Esquevo, tenemos a Tito Craso, a Marco Valerio Flaco, a Marco Catón. ¿Quién te dijo que Cicerón era el único abogado? ¿Que Roma acaso no tuvo otros abogados romanos? Pero eso pasa porque en la universidad nos deberían enseñar también sobre abogados y juristas romanos, para motivarnos a ser como ellos, pero no lo hacen. Y tenemos a Minucio Félix, abogado y teólogo, apologista, cristiano. Muy bien, vamos a las recomendaciones para ya culminar con esta sesión. Recomendaciones de obras que todo abogado debería leer. ¿Por qué no lee? Ya lo dije. Mucho tiempo en las redes sociales, no estudian, no llevan cursos. La pregunta sería más bien, ¿cuántos libros leíste en los últimos 2 meses? Puedes empezar con estas obras, para no saturarlos tampoco. Con que te leas una de estas obras por cada mes, has hecho muchísimo. Con el tiempo deberías leer 2 o 3 obras al mes. Crimen y Castigo de Dostoyevski, no solamente mencionarlo, sino conocer. A Raskolnikov, ¿por qué lo iniciaron? ¿Por qué Raskolnikov tenía miedo? ¿Cuál fue el crimen que cometió? Después, las obras del proceso o ante la ley de Franz Kafka. Kafka no solamente es conocido por la metamorfosis, tenemos estas obras también. El extranjero, de Albert Camus. ¿Siempre el extranjero tiene una parte jurídica? Claro que sí. Aparte de ser una obra de la filosofía existencialista de Francesc Camus, tiene una parte jurídica, porque por la parte final de la obra, a Marceau, el personaje principal, lo llevan a un juicio. Y ahí date cuenta cómo el abogado quiere defenderlo. Analiza su estrategia. Pero tienes que leer la obra. No te puedo hacer más spoiler. Papillon. ¿Cuántas veces hemos visto las historias de inocentes que han sido condenados a sentencias horrorosas, a cadenas perpetuas? Papillon es una muestra de ello. La obra de Henry Carrier nos muestra cómo un inocente es procesado y condenado de manera injusta. Te quisiera decir algo más, pero siento que te voy a hacer spoiler. Mejor investiga. Compra la obra. El Conde de Montecristo te enseña sobre la venganza de Alejandro Dumas, ¿no? El mundo dantés. ¿Por qué el mundo dantés se venga de los personajes? ¿Qué sucede con él?
¿Qué cambio tuvo? Anatomía de un asesino de Harper Lee. Esta novela fue llevada al cine. No veas la película, primero lee la obra. Por si acaso, muchas de estas obras hay en película, pero por favor, primero lean la obra y después ven la película. ¿Ya? Y El alma en la toga, que es un clásico del derecho, Ángel Osorio. Creo que todos deberían leer esta obra de bolsillo. No solamente te enseña cuestiones éticas, te enseña también cómo el abogado tiene que prepararse para litigar, para asesorar, para hablar con su cliente, entre otras cosas. Pero si te gusta la literatura jurídica contemporánea, tenemos a John Grisham, que quizá ya deben haber escuchado a este autor. Abogado y escritor norteamericano. Mira cuántos títulos de libros que ha escrito Grisham puedes comprar. Todas estas obras de Grisham tienen trasfondo jurídico. Es como que tú lleves un caso, ganaste, tuviste un éxito en el caso, y con el tiempo decidas hacer un libro de ese caso. Obviamente cambian los nombres de los personajes, ¿no? Pero, o sea, tu expediente llega a ser un libro tuyo. Grisham plasma muchos casos en sus obras. Ahí tiene los títulos. Otro autor contemporáneo, Scott Turow, también, incluso fue juez norteamericano. Obras como Presunto Inocente, El peso de la prueba, Presunto culpable, Demanda infalible. Creo que los títulos ya te dicen que esta obra es de derecho sí o sí. Pero son novelas, es literatura, pero con trasfondo jurídico. Eso te va a dar cultura. Y también vas a aprender pequeños tips de cómo estos abogados resolvían esos casos, porque eso te da la lectura, conocimiento. Muy bien. La pregunta es, ¿cuánto sabe el abogado ahora de la filosofía del derecho? ¿Conoce las etapas de la filosofía? ¿Conoce sobre las escuelas del derecho? ¿Conoce sobre las teorías del derecho? ¿Conoce a los representantes del derecho? Miren, pocas preguntas, pero realmente estamos conscientes. ¿Las conocemos? Quizás sí, quizás no. Poco, mucho. En el camino del jurista, yo escribo lo siguiente. Otra gran preocupación recae en que debemos no solo esforzarnos por tener más juristas, sino juristas con calidad y formación humanística. Entonces, seas litigante o seas catedrático, docente, profesor de derecho, ambos deben poseer cultura jurídica. Ese sería el núcleo de esta sesión. Para los interesados, pueden escribirme en mi Facebook personal, profesor Misari, sobre la obra El camino del jurista. ¿Qué temas trato en este libro? Sobre la paupérrima formación filosófica de nuestros juristas, la perplejidad en la enseñanza del derecho, la importancia del estudio del latín para los abogados, la calidad de investigación de los juristas, los abogados como docentes del derecho, o sea, cómo el abogado debe ejercer la docencia, y la creación intelectual de los juristas. Como abogados debemos escribir obras, debemos escribir artículos, ensayos, publiquemos, no tengamos miedo. No, pero mi ortografía es pésima. No te preocupes, yo te ayudo. Soy profesor de redacción jurídica, te ayudo a corregir la gramática, la ortografía. Pero no nos quedemos. Demostremos que también nuestros conocimientos no solamente para nosotros, para endiosarnos, sino para compartir, para transmitir, para prepararnos. ¿Qué era lo que decía Aristóteles a sus alumnos en el Liceo? Siglo III a.C. Jóvenes atenienses, ustedes han entrado a mi escuela de filosofía no solamente para aprender, sino para que todo lo que yo y los maestros les enseñemos, ustedes lo enseñen y lo compartan con el mundo. El mensaje del filósofo en Aristóteles es llevar la educación, llevar la enseñanza. De nada me serviría a mí tener todos estos libros si me los guardo para mí, nada más. Si los leo solito, tengo que compartirlos. Muy bien. Entonces, eso ha sido todo y espero que puedan visitar mi página, Profesor Misari, y estoy a su servicio. Muchas gracias. Nuestro reconocimiento y agradecimiento al doctor David Efraín Misari
doctor Poco, por su brillante disertación. En nombre del ilustre Colegio de Abogados del Callao y de todos los integrantes de la Junta Directiva, por la elevación del conocimiento colectivo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.